Buenas noches. En el programa de esta ocasión queremos entender las actuales condiciones políticas del país a través de un repaso de la historia nacional. Es decir, cuáles son las lecciones que nos brinda el pasado para comprender las dinámicas sociopolíticas que marcan el presente, respecto a la gestión del poder, el rol de los partidos y la configuración del régimen político desde la posguerra. En ese caso, en la emisión de esta noche nos acompañan dos reconocidos historiadores para hacer una breve línea del tiempo respecto a los vínculos entre el gobierno con la Asamblea Legislativa, así como la evolución del control político a lo largo del siglo XX e inicios del siglo XXI. Comenzamos 8 en punto. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Qué gusto que nos acompañen en una nueva emisión de 8 en punto. Carlos Monterrosa les saluda. En el programa de esta ocasión queremos hacer una perspectiva de análisis histórico. Nos interesa saber cómo, en función de la secuencia temporal, se han marcado algunos sucesos o acontecimientos que marcan la dinámica política de nuestro país. Queremos entender un poco el presente a la luz de lo que se han dado en momentos previos de la historia nacional. Y es un gusto para mí saludar en esta oportunidad a Carlos Gregorio López Bernal, historiador, y también a Roberto Turcios, historiador e investigador. Buenas noches, Carlos Gregorio, qué gusto que nos acompañe, bienvenido. Buenas noches, mucho gusto. Un saludo a Roberto, a la distancia. Gracias por estar con nosotros. También saludo cordialmente a Roberto Turcios. Roberto, bienvenido al programa. Buenas noches. Muchas gracias, Carlos. Es un gusto compartir con Carlos Gregorio y poder saludar a las personas que siguen el programa. Muchas gracias. Gracias a ambos por tomar la invitación y hacer un análisis desde esta perspectiva de su especialidad y el seguimiento que ustedes le han dado en publicaciones, en investigaciones sobre la historia de nuestro país. Y un aspecto con el cual quiero iniciar, Carlos Gregorio, es el siguiente. Desde la lectura que usted tiene sobre la situación actual del país, ¿cómo la calificaría? Es decir, si la vemos en perspectiva temporal o en perspectiva histórica, ¿cómo calificaría los tiempos actuales que está viviendo nuestro país en el componente político? Me refiero a las condiciones políticas. Mira, hay algunos elementos, yo diría, muy novedosos. Por ejemplo, el hecho de que en las elecciones pasadas el partido oficial haya obtenido esa cantidad de diputados que en la alianza con Gana pues le da prácticamente el control de la Asamblea Legislativa. Esto para algunos, sobre todo para la gente más joven, será algo inédito. En realidad, situaciones como estas ya se habían dado en el pasado, no por voluntad del electorado, sino porque la ley así lo establecía. Hasta antes de 1963, la legislación establecía que el partido que ganaba, que obtenía la mayoría de las elecciones, ganaba prácticamente el control de la Asamblea. Entonces, ahí hay una combinación un poco extraña, ¿no? Una situación aparentemente muy novedosa, algunos dirían casi inédita, pero que con matices parecidos ya se ha dado en el pasado. Por otro lado, producto justamente de un proceso democrático que inició allá por 1983, cuando se promulga la Constitución actual, entramos en un proceso de democratización que tomó mucha fuerza con los acuerdos de paz, y producto justamente de todo ese caminar es que hemos llegado a la situación actual, ¿no? ¿Qué es lo preocupante hoy en día? Bueno, que venimos de un progresivo fortalecimiento de la democracia, y justamente producto de eso hemos tenido sucesivos cambios de gobierno con signos político-ideológicos bastante diferentes, de Arena al FMLN y hoy hacia Nuevas Ideas, pero en la actualidad hay bastantes señales como para preocuparnos respecto al futuro de la democracia en El Salvador. No solamente por los gestos
un tanto autoritarios del presidente Bukele, sino porque tenemos a las puertas un proceso que apunta hacia una reforma constitucional que de repente podría cambiar las reglas del juego de la democracia tal y como la hemos conocido hasta hoy en día. Entonces hay una conjunción de elementos nuevos, pero que por lo menos a la mirada de la historia también muestra cierta recurrencia de ciertos patrones, por ejemplo el autoritarismo. El presidente Bukele manifiesta una clara tendencia al autoritarismo, pero si vemos hacia atrás en la historia, ese es más bien un rasgo recurrente, constante de nuestros sistemas políticos y no exactamente una novedad. Este es un aspecto y me parece muy oportuno y pertinente lo que nos menciona Carlos Gregorio para hacer la conexión y escucharle, Roberto, porque él mencionaba, bueno, podría resultar inédito para generaciones más recientes los acontecimientos que se han dado a nivel electoral y la nueva configuración política que se va a asumir desde las próximas semanas a nivel legislativo municipal. Pero si nos remontamos y vemos la historia de cómo se ha ido configurando también nuestro sistema político, los actores pertenecientes, ¿qué patrones podemos identificar? Ya nos han mencionado, nos da un preámbulo Carlos Gregorio. Roberto, desde su lectura, ¿qué patrones se puede ver en la historia del siglo XX de nuestro país o todavía años antes de esto que pueden marcar un poco la lógica de cómo se ha configurado la vida política en El Salvador? Creo que, de acuerdo a lo que Carlos Gregorio señalaba, tenemos un fenómeno que ha sido recurrente durante el siglo XX, la concentración del poder en la figura del presidente, ¿no? Ese ha sido, no siempre se ha dado, pero sí hemos tenido fenómenos de concentración de poder. Entre los más relevantes puedo citar Tomás Regalado, para comenzar el siglo siendo uno de los presidentes más jóvenes, Carlos Meléndez por circunstancias peculiares, Hernández Martínez durante la dictadura, es una de las mayores concentraciones de poder en el siglo XX, Óscar Osorio en la década de 1950 y en 1962-64 Julio Alberto Rivera, también con una concentración de poder. Pero tenemos un agregado que es importante destacarlo: la concentración del poder y la continuidad del poder. Para situar algo, Tomás Regalado llegó a tener más poder que cualquier otro de los líderes liberales de fines del siglo XIX e inicios del siglo XX, pero se resistió a la reelección, se retiró, no quiso la reelección y propició una elección con competencia. En el caso de Hernández Martínez es lo contrario. Cuando no podía continuar en el poder porque la Constitución de 1886 no se lo permitía, cambió la Constitución. En el caso de Osorio, impuso a su sucesor. No podía seguir él en la presidencia, pero impuso contra viento y marea a su sucesor en la presidencia. El caso de Julio Rivera es peculiar, porque fue uno también de los que concentró poder en el siglo XX, pero hizo una reforma política trascendental que sigue vigente, la de la representación proporcional, con la cual el partido oficialista dejó de monopolizar los escaños en la Asamblea Legislativa. O sea, tenemos esos dos aspectos, ¿no? Concentración de poder y continuidad en el poder. Esos dos aspectos quiero señalar y solo mencionar que, como señalaba también Carlos Gregorio y también Carlos Monterrosa, tenemos un caso, estamos en presencia de una elección con competencia democrática que nos indica, y esta sí me parece una novedad que solo dejo anotada, ¿no? Para este momento, una novedad incomparable en el siglo XX. Esa concentración de poder por votación con competencia democrática, pero además, y esto es lo que encuentro muy relevante, con un desprestigio opositor.
Nunca en la historia del siglo XX la oposición ante el bloque oficialista había tenido tanto desprestigio ante la ciudadanía. Ese es un fenómeno nuevo, eso no había ocurrido nunca antes en el siglo XX. Entonces, menciono esos tres aspectos que creo que nos permiten tener esa perspectiva histórica para esa coyuntura de la actualidad. Es muy interesante toda esta serie de elementos e hitos que ustedes nos van mencionando, por ejemplo, casos de reformas políticas que se dieron en épocas plenas del régimen autoritario por presidentes militares o en aquellos momentos de finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, en donde particularmente había figuras a través de dinastías o a través de núcleos familiares que querían la concentración del poder. Hay un asunto, antes de irme a la pausa, Carlos Gregorio, que marca estos elementos del deseo de la concentración de poder, que ha estado ya sea por expresiones de figuras, si queremos llamarlo de esta manera, que provenían de una oligarquía o de una élite económica, y otras que se hicieron bajo el componente más militar o de personas que venían de las fuerzas militares y que querían mantener esta concentración del poder. ¿Qué elementos se podían identificar a la luz de la historia como rasgos característicos de esta lógica de poder o querer concentrar poder a nivel político? Yo diría que la tendencia a concentrar el poder en el caso nuestro está muy marcada porque nuestra cultura política es marcadamente presidencialista, ¿no? Es el presidente, la figura política más importante en nuestro sistema, ¿no? Aunque las constituciones siempre han hecho énfasis en los balances de poder a través de los tres órganos de Estado. ¿Qué es lo que ha acontecido en la práctica? Por lo menos en buena parte del siglo XX, lo que acontecía es que por la misma conformación del sistema político, la asamblea, obviamente que se conformaba a través de elecciones, pues siempre quedaba a favor del partido oficial, por así decirlo. Y el órgano judicial, pues obviamente era nombrado en consonancia con eso. Entonces eran muy raras las ocasiones en las cuales la asamblea o el órgano judicial podían entrar en contradicción con el ejecutivo, poniéndole cortapisas a su ejercicio de poder. Entonces, esto como que ha quedado muy internalizado. Es una situación que incluso no se logró romper ni con las reformas que se hicieron tras los acuerdos de paz, porque se quedó en manos de la Asamblea Legislativa la elección en segundo grado de la Sala de lo Constitucional, por ejemplo. Entonces, ahí siempre se logró un balance a favor de los intereses del Ejecutivo, que generalmente tenía también mayoría en la Asamblea. Esta situación solo se fue rompiendo poco a poco y quizás el hito más importante se da en 2009, cuando por razones que todavía no están del todo claras, se conforma una sala de lo constitucional que rompe con esa tradición. Y es esta sala de lo constitucional que paradójicamente entra en funciones cuando teníamos el primer gobierno del FMLN, sí, la que comienza a quebrar esa tradición. Entonces, yo diría que es casi, no natural, pero sí entendible, la resistencia de nuestros presidentes a convivir en un sistema político en el cual existan los contrabalances, sí, en los poderes. Sí. Para mucha gente eso es como realmente novedoso, aunque la legislación lo haya establecido desde antes, pero en la práctica no se había dado. Tengo que hacer la primera pausa, pero al regresar quiero incorporar unos elementos a la luz de la historia desde finales del siglo XIX y el siglo XX que tiene que ver mucho con la gestión del poder.
la definición de las constituciones, por ejemplo. Claro, el hito de la constitución de mitad del siglo XX también es relevante porque marca un parteaguas sobre la distribución del poder, de lo que mencionaba Carlos Gregorio, en los controles a nivel institucional y luego cómo se fue logrando tras el proceso, tras la guerra y el proceso de negociación de los acuerdos de paz. Y algo que Roberto hacía mención y quiero profundizarlo también es el tema de la figura de los desprestigios de los opositores. Eso nos lleva a hablar a los partidos políticos, es decir, también cómo ha sido un poco la evolución de los partidos políticos en el siglo XX y cómo se marca ahora en el siglo XXI un desgaste de partidos tradicionales que estuvieron en el control del poder o en la distribución del poder por lo menos por 35, 40 años. Entonces, me gustaría que abordemos al respecto estos temas tras la pausa. Volvemos en instantes. Seguimos platicando. En esta ocasión hacemos un análisis histórico de las relaciones políticas entre órganos de Estado y la configuración del sistema político salvadoreño, y para eso nos acompañan dos reconocidos historiadores, investigadores de nuestro país: Carlos Gregorio López Bernal, historiador y docente universitario, y Roberto Turcios, historiador e investigador. Hay un aspecto aquí que me llama mucho la atención y que Roberto mencionaba, y quiero ampliar sobre esto. Roberto, usted nos mencionaba que algo que resulta inédito a estos momentos es el nivel de desprestigio de los opositores, o en este caso, entendiéndose los opositores, partidos políticos conocidos como tradicionales, como Arena y el FMLN, pero si lo vemos a la lectura del tiempo, ¿qué nos dice también esto de la lógica de creación, desarrollo de los partidos políticos salvadoreños? Probablemente algunos amigos y amigas que nos sintonizan recordarán el tema del PRUD, el PAC, el PCN, el PDC y luego la sucesión de partidos con el paso del tiempo. Entonces, ¿qué nos puede decir esto de la consolidación y en algunos casos la caída de los partidos políticos en la historia política salvadoreña? En primer lugar, creo que esta es una novedad. Si bien en algunos momentos podemos encontrar figuras que no tienen un impacto decisivo en la población, siendo opositores, pero más bien en la visión popular ciudadana a lo largo del siglo XX existió la tendencia a forjar la figura opositora investida de una legitimidad superior a la del régimen. Arturo Romero era superior frente a cualquier militar heredero de la dictadura, aunque estuviera asilado en Costa Rica, pero él seguía reuniendo los atributos de opositor sin ningún lugar a duda. Lo mismo ocurre durante la década de 1950. El mismo José Napoleón Duarte fue una figura opositora, un líder opositor que reunía a su favor gran parte del sentimiento antioficialista en la población. Hoy, en cambio, tenemos un sentimiento mayoritario prooficialista. Para mí, la pregunta en este campo es si será duradero ese fenómeno o será ocasional, no sé. Los mismos dirigentes del FMLN que representaron una especie de oposición al extremo, es decir, llevo ese heroísmo opositor hacia el extremo de la guerrilla y el sacrificio guerrillero, aprovecharon también esa imagen opositora en la población. Hoy estamos ante un fenómeno nuevo que quién sabe cuál va a ser su continuidad, ni si vamos a tener otros liderazgos surgiendo con rapidez. Pero este me parece un elemento fundamental para analizarlo y evaluarlo. Luego vinculo inmediatamente a esto lo de la concentración, el presidencialismo, la oposición. Sin duda alguna, como Carlos Gregorio señalaba, ha sido una tendencia, una constante a lo largo del siglo XX, el presidencialismo y la concentración de poder en torno al presidente. Esta especie de trilogía se tendía a
delimitar por la Constitución, ¿no? Tenemos a lo largo del siglo XX 3 regímenes principales: la dictadura, el autoritarismo, la democracia. Menciono esto porque me parece que la democracia constitucional, que emerge, como muy bien señalaba Carlos Gregorio, con el ejercicio de la Sala de lo Constitucional a partir de 2009, ese es un acontecimiento histórico en El Salvador. ¿Vamos a tener continuidad del régimen de la democracia constitucional o vamos a tener cambios? Yo creo que tan probables son los cambios como la permanencia. Yo me inclino a pensar que vamos a tener cambios por cómo se ha configurado el resultado de las elecciones, y si vemos la situación actual con las trayectorias del siglo XX, existen tales novedades que podemos pensar que tenderán a imponerse. También me inclino a pensar que vamos a tener coyunturas muy rápidas, muy cortas, pero muy rápidas, y que estas van a ir delimitando ese cuerpo que hemos mencionado: oposición, presidencialismo, concentración de poder y los regímenes políticos en torno a la Constitución. Sí. Siempre la Constitución ha estado en los debates políticos. Como digo, uno de los acontecimientos memorables es cuando un presidente ya no se podía reelegir. En el caso de 1938, el general Hernández Martínez, porque se lo impedía la Constitución. Y así se lo dice un ministro por escrito: no se puede reelegir presidente porque la Constitución no se lo permite. Convocó a una constituyente para cambiar la Constitución y poder reelegirse. También lo encontramos en 1962, cuando se hizo unos cambios a la Constitución de 1950 para que pudiera continuar en la presidencia el líder del golpe de Estado de 1961, que, como dije, es la figura que concentra poder y realiza una reforma política. Es decir, que tenemos los dos fenómenos a lo largo del siglo XX: concentración del poder para tener más poder, concentración de poder para reforma política, que en el curso del siglo XX nos llevaron a la democracia constitucional como el régimen político más de mayor libertad que hemos tenido, sin duda alguna, en el siglo XX y en lo que llevamos del siglo XXI. Ahora, ¿mantendrá ese respeto la Sala de lo Constitucional del que gozó entre 2009 y los años siguientes? Los presidentes le hicieron berrinches, pero no hicieron desacato. Yo creo que todos estos son dilemas que los podemos prever con base en las trayectorias históricas del siglo XX. Claro. Ahora, retomando esta descripción muy interesante que nos acaba de plantear Roberto, Carlos Gregorio, esta figura, insisto con el tema de las figuras de oposición, ¿qué nos dice la historia política del país respecto a las nociones de oposición política? Porque da la impresión, por lo que ha transitado el país, de dictaduras a regímenes autoritarios y a regímenes que buscan la consolidación democrática, los roles y las figuras de oposición, ¿quiénes o cómo lo han asumido? Y ahora, con los tiempos actuales, de cómo se plantea el panorama de la oposición política, en principio bajo un ejercicio democrático, ¿no? Por esa tradición autoritaria y a veces abusiva en el ejercicio del poder, en donde se hablaba de democracia, pero las libertades democráticas no estaban plenamente establecidas, era común, y así fue a lo largo del siglo XX, como decía Roberto, que la oposición siempre tuviese como una aureola de legitimidad ante la población, al menos ante una parte importante de la población. Eso fue así incluso en la época de la Guerra Civil, ¿sí? No obstante, en tiempos electorales, la tendencia, la constante ha sido que desde el oficialismo se tienda a denigrar, a manchar la imagen de la oposición. O sea, la lógica de las campañas sucias no es algo reciente. Las campañas sucias no las inventó Arena en su periodo de gobierno. Yo he revisado, por ejemplo, para la época de los 70, las elecciones del 72 y 77,
en los periódicos estilaban campaña sucia en contra de la UNO, en contra de Duarte. Los acusaban de comunistas cuando la democracia cristiana en absoluto tenía tendencias comunistas, ¿no? Entonces, bajo esta lógica, la tendencia a descalificar, a veces en términos muy groseros, a la oposición, también es una constante. ¿Qué es lo que ha variado? La magnitud, la fuerza, la intensidad de esa campaña. Eso puede explicar apenas en parte el problema. El otro problema que creo que incide es que de unos años acá, ¿no?, las últimas 2 décadas, en el marco justamente de las libertades democráticas que hemos tenido, la población cada vez ha tenido más acceso a información, para bien y para mal. Por ejemplo, la ley de acceso a la información pública ha permitido destapar una cantidad de casos de corrupción que no son inéditos, pero en tiempos pasados esos casos de corrupción quedaban totalmente ocultos, sí, no trascendían. Entonces, con esas condiciones, más acceso a la información y luego con ese manejo, no sé si la palabra sea la mejor, pero ese manejo magistral que ha tenido el presidente Bukele y su grupo en la tergiversación, a veces grosera, de la información, o sea, también ha contribuido a eso, de tal manera que tenemos por una parte partidos como Arena y el FMLN, que tuvieron el problema de que gobernaron en tiempos de mayor libertad de información, más el presidente que aprovecha todas esas circunstancias y llega al punto de que prácticamente se acaba a la oposición, no solamente en términos electorales, sino también en términos políticos. Y lo segundo es mucho más grave. Tengo que hacer la pausa, Carlos Gregorio. Al regresar seguimos ampliando un poco más y quiero incorporar otro elemento para escucharle a usted y a Roberto. El tema de qué nos dice la historia del siglo XX y si podemos ir un poco más atrás también, siglo XIX, respecto a la figura de la Constitución, la creación y configuración de la Constitución, qué actores y bajo qué dinámicas han estado alrededor de hacer cambios, intereses y motivaciones para modificar las reglas del juego político y cómo eso nos puede servir para entender los tiempos actuales, ante una discusión que también está presente de un equipo ad hoc de abogados y abogadas que, conformados por el vicepresidente de la República o liderados por el vicepresidente de la República, llevan como una tarea de presentar a la próxima Asamblea Legislativa o a la próxima legislatura una serie de cambios a la Constitución vigente que tenemos desde el año 1983. Tenemos que hacer la pausa, seguimos hablando sobre estos temas al regresar. Muy bien, seguimos platicando con Carlos Gregorio López Bernal y con Roberto Turcios, historiadores, y estamos haciendo un repaso, una lectura, un análisis un poco de las relaciones políticas de nuestro país en el siglo XX, desde la perspectiva y de la lectura histórica. Roberto, un aspecto que es interesante y que nos lo mencionaba también Carlos Gregorio y quiero profundizar es el tema de las discusiones alrededor de la Constitución de la República, es decir, ¿qué nos ha dicho la historia o qué podemos identificar como los actores, las motivaciones que han marcado no solo la creación de las constituciones, también las razones de por qué buscar reformas a la Constitución, sobre todo aspectos que tienen que ver con mandatos presidenciales, con atribuciones del presidente, con atribuciones de la Asamblea Legislativa? Por algunos hitos, usted mencionaba 1938, el caso de Hernández Martínez, o también tenemos el caso en la década de los 50, 1950, luego ya la Constitución que es vigente, que es del año 83. ¿Qué podemos identificar de actores, motivaciones y razones alrededor de las reglas del juego que reflejan la Constitución?
Me parece un asunto de especial importancia. Por una serie de casualidades estoy metido en un proyecto de investigación sobre este campo. Quiero primero señalar algo que me parece relevante en toda la historia constitucional de El Salvador, en toda la historia de las constituciones más bien en El Salvador. La última constitución a mí me parece impropio desde la historia o desde la política llamarla constitución del 83. Para mí se trata de una constitución del 83 y de 1992. Es una constitución peculiar porque es de los pocos casos de reforma constitucional significativa, trascendental, que sigue todos los procedimientos señalados por la Constitución, que no se salta ni uno solo, sigue todo. Y una Constitución promulgada en medio de la guerra para favorecer a los actores de la guerra de manera constitucional se convierte, por el cambio profundo que tiene, en una constitución que también persiste durante la construcción de la democracia y los acuerdos de paz. A mí me parece que este es un asunto de extraordinaria importancia. Decir la Constitución del 83 es señalar una parte de ese texto normativo fundamental. Está incompleto. Es que el acuerdo de paz le introduce tales reformas en que por primera vez en la historia de las constituciones de El Salvador, por decirlo de una manera que me parece bien visible, la Fuerza Armada se pone firme ante la Constitución. El acuerdo constitucional subordina a la Fuerza Armada ante la Constitución. Eso es primera vez que ocurre. Por eso creo, y eso no estaba ni de cerca en la Constitución del 83. En la Constitución del 83, una de las funciones de la Fuerza Armada era velar por el cumplimiento de los derechos constitucionales, un absoluto contrasentido. Este es un primer aspecto que es importante destacarlo, y destacarlo en el doble sentido. Es una constitución que resume la última gran etapa política de la historia salvadoreña, la Constitución del 83 y de 1992. Y dicho así, una constitución de la guerra y una constitución de los acuerdos de paz. Es decir, nos indica que es necesario asumir la reforma constitucional como un procedimiento normal, legítimo en la vida política de la sociedad, siguiendo los procedimientos que se han establecido. Ese es el caso que nos muestra 1992. En 1938 y 1939 tenemos el caso inverso. Como la Constitución no permitía la reelección de una manera fraudulenta, alegando el principio superior, digamos, de las actas plebiscitarias, es decir, que el pueblo firmó actas diciendo queremos que haya asamblea constituyente, lo cual no era un procedimiento legal, se formó la asamblea constituyente. Sí, claramente se creó un procedimiento constitucional para facilitar la continuidad del presidente dictador en el cargo. Okay. Más bien, la Constitución de 1939 consagró la dictadura que existía desde 1932. Y fíjense qué importante es tener presente estas características de los textos constitucionales. Okay. Cuando fue derrotada la dictadura en 1944, fíjense, cuando se creía en la cima del poder el dictador, en 1939, en enero de 1939, se señaló como final del periodo enero de 1945. Okay. Cayó derrotado en 1944, en mayo de 1944. Es decir, que ese poder que parecía tener en enero de 1939 se disolvió rápidamente, porque nadie le gana. Y cuando cayó la dictadura, esto es lo que quería destacar, los herederos de la dictadura
del bloque de poder de la dictadura, en especial los generales de la dictadura, quieren que se mantenga la constitución de la dictadura. Okay. No le dicen los constitucionalistas de la época. ¿Y por qué? Les pregunta con toda franqueza el presidente en algunas de las reuniones que tienen estos constitucionalistas con el presidente. Y los constitucionalistas dicen, ¿por qué es una constitución de la dictadura? Porque es una constitución que fue impuesta mediante mecanismos fraudulentos. Sí. Eso es basura, le dice un constitucional. Es decir, que los textos constitucionales logran reunir esos momentos especiales en la historia de los pueblos y expresan normalmente la visión de los grupos que están dominando en la política, no de los grupos que están subordinados en la política. Escucho a Carlos Gregorio sobre este mismo tema, dado que ya hay algunos elementos que nos ha hecho referencia a Roberto. Carlos Gregorio, ¿cómo se ha vuelto en la historia del país? ¿Qué ha marcado el debate alrededor de los cambios de las reglas del juego y las disposiciones que establece la Constitución? Ya nos hacía Roberto un retrato de lo que ocurría a finales de la década de los 30 entre la Constitución de la dictadura, pero ¿qué nos estaba diciendo de elecciones de décadas anteriores y posteriores respecto al debate para crear una Constitución y los intereses que han estado muy fuertemente marcados en esas épocas? Mira, todo cambio constitucional siempre va a generar muchas inquietudes, muchos recelos. Las inquietudes y los recelos vendrán sobre todo de aquellos sectores que visualizan en esos cambios una amenaza o al status quo o a ciertos intereses con los cuales ellos se identifican. Y quizás por eso es que en nuestro caso, pienso en el siglo XIX, era tan difícil que una constitución se mantuviese vigente por largo tiempo. Hay una paradoja muy interesante acá. Nosotros, en términos político-constitucionales, en el siglo XIX fuimos bastante progresistas, bastante adelantados a la época. Pero pareciera ser que estas constituciones aparentemente tan progresistas, tan modernas, encajaban muy difícilmente con las mentalidades, con las prácticas políticas de las mismas élites políticas que las diseñaban. De ahí que cada vez que había el tiempo de un cambio de gobierno, la tentación de los presidentes a mantenerse en el gobierno provocaban una revolución, y esa revolución casi siempre terminaba convocando a una constituyente para darse una nueva constitución que aparentemente iba a superar los problemas de las anteriores. El problema no estaba en la constitución, el problema estaba en las prácticas, en el pensamiento político de los grupos afianzados en el poder. Entonces, cuando Roberto pone de ejemplo el caso de la reforma del 92 a la Constitución del 83, todo lo que plantea es cierto. Y eso entonces podría inducir a alguna gente a decir, bueno, pues entonces lo que el presidente Bukele, delegando al vicepresidente, quiere hacer, pues es algo bueno. Es algo bueno en principio. Pudiera ser, o sea, la Constitución tampoco que esté escrita en piedra, como dicen algunos. Y las constituciones tienen que adecuarse a los tiempos. Pero es importante el contexto, el momento político en que se impulsa el proceso de reforma. Y aquí hay una diferencia significativa respecto a lo que Roberto planteaba sobre el 92. En el 92 existía un balance de fuerzas muy consistente. El FMLN, antes ex-guerrilla, estaba con mucha potencia política. Es más, era como la fuerza política emergente, por así decirlo. No estaba el FMLN haciendo la reforma a la Constitución, pero es obviamente que estaban detrás de la reforma. Sí. Pero además teníamos el acompañamiento de las Naciones Unidas, que había sido parte importante del proceso de negociación de paz, y otros grupos, como por ejemplo el grupo de Contadora. Sí. ¿Qué es lo que sucede con esas reformas? Esas reformas están totalmente orientadas a la modernización del sistema político y al fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál es el problema que yo visualizo hoy en día
con la propuesta de reforma que se está generando desde la presidencia. Que es un proceso que se está dando con un total desbalance de fuerzas políticas. Y todo ese tema de la descalificación, de la deslegitimación de la oposición política está asociado a esto. Okay. Por eso digo, no es el problema de la derrota de la oposición FMLN Arena en estas elecciones, no es solamente electoral, es también político. Y si se impulsara un proceso de reformas a la Constitución en esas condiciones, pues el gran riesgo que se corre es que sean reformas hechas a la medida de las pretensiones del presidente y su grupo. Okay. Y eso sí es un riesgo enorme para la democracia. Tengo que hacer la pausa, pero en el último segmento ya tendríamos un consolidado, una conclusión, una reflexión final de su parte sobre estos puntos que hemos marcado y diferentes hitos de la historia sobre elementos que marcan la dinámica institucional y política del país respecto a los partidos, respecto a las fuerzas opositoras, respecto a las figuras presidenciales. Entonces me gustaría que hagamos un balance, una reflexión final para nuestros amigos y amigas que tienen la gentileza de acompañarnos. Hacemos una pausa, ya volvemos. Muy bien, estamos en el último segmento, ya nos restan pocos minutos, entonces les quiero pedir, Carlos Gregorio y Roberto, tenemos básicamente 3 minutos para cada uno para que puedan tener su comentario final en función de esta idea que quiero plantear para la audiencia que nos está sintonizando. ¿Por qué es relevante continuamente ver hacia la historia y de los acontecimientos políticos, institucionales que han marcado a El Salvador del siglo XX, todavía finales del siglo XIX, para entender acontecimientos que se están dando en estos momentos, a pesar de sus variaciones de nombres, de personajes o de algunas cosas muy particulares? Pero ¿por qué es necesario siempre estar pendiente y recordar la historia y tenerla muy presente cuando queremos analizar el presente, para analizar los momentos actuales? Empiezo con Carlos Gregorio y cierro con Roberto. Yo diría que acá lo que hay que considerar es que el devenir histórico es una constante combinación de permanencias, de recurrencias y cambios. Generalmente los políticos pretenden presentar todos los temas con un toque como de novedad, de ruptura. Esa ha sido la constante, por ejemplo, del discurso de Bukele, ¿no? Lo suyo es nuevo, lo suyo rompe con el pasado, por lo tanto pareciera ser que ver hacia el pasado no tiene sentido. Eso no es cierto. Bukele no es tan nuevo como él se quiere presentar. Sus prácticas políticas evidencian la permanencia de ciertos vicios, de ciertas tentaciones que nosotros los historiadores conocemos muy bien. Entonces, cuando nosotros vemos hacia el pasado, somos capaces de separar lo aparentemente novedoso frente a lo que realmente permanece. Y cuando digo permanece, no significa que esté estático, sino que siempre hay ciertos elementos de larga data que se van revelando. Pongo para el caso la tendencia autoritaria de Bukele. Un presidente tan joven, un presidente de la posguerra, uno esperaría que no manifestase esos signos autoritarios y a veces incluso antidemocráticos. Pero entonces, ¿qué sucede? Como toda la oleada discursiva que él maneja lo presenta con la lógica de lo nuevo, de lo que rompe con el pasado, entonces muchas veces la gente toma esa parte, pero no es capaz de discernir lo otro. De ahí es la importancia justamente del análisis histórico. Y sobre todo la historia también nos enseña que incluso de los periodos más complicados, de los periodos más problemáticos también se puede aprender y que de esos aprendizajes también la democracia puede salir fortalecida. Muy bien, cierro entonces con Roberto. Adelante, Roberto. Me parece muy bueno el comentario que acaba de hacer Carlos Gregorio. Porque sitúa la importancia del conocimiento histórico para el análisis político. Yo solo le agregaría a eso que Carlos Gregorio señalaba muy bien, la persistencia de las crisis en nuestra historia.
que muy bien eso que Carlos Gregorio decía, el querer ver que todo esto es tan nuevo, que no tiene pasado, pues no tiene ningún fundamento, ¿verdad? Nuestra vida política es una persistencia de crisis, y de cuando han sido crisis políticas, normalmente han tenido dos características: concentración de poder y desconocimiento de los derechos de la ciudadanía. La década de 1970 es un clarísimo ejemplo de un error tras otro en la conducción política del Estado, y ya sabemos a lo que nos llevó: a la mayor guerra de nuestra historia, a la mayor tragedia de nuestra historia. O sea, el conocimiento histórico es en este momento más precioso para el examen de nuestras oportunidades. Hay otro aspecto que Carlos Gregorio mencionó y que es importante. Cuando normalmente un solo grupo, ignorando los derechos de los opositores o de las minorías, por muy minorías que sean, asume la formulación completa del futuro nacional, normalmente eso ni se cumple, sino que tiende a llevar a una crisis. Yo creo que el conocimiento histórico nos permite ser humildes, ¿verdad? Porque nos permite ser como somos de miserables y como somos de virtuosos. La historia no es de héroes de bronce que marchan en caballos blancos y no cometen errores, o que tienen una computadora perfecta que los conecta con todas las posibilidades de la población, sino que es mucho más compleja, y eso nos lo permite el conocimiento histórico. Yo agradezco la oportunidad y pues felicito a Carlos Gregorio y a Carlos Monterrosa. Gracias, Roberto, a usted por su tiempo, a Carlos Gregorio también por su tiempo y por habernos acompañado y tomamos este tiempo para hacer este paréntesis de la dinámica que hablamos continuamente en este programa de opinión, para esto, retratar la historia y analizar diferentes acontecimientos que han marcado la vida de nuestro país y cómo ciertos patrones, ciertos elementos no nos dicen que son tan novedosos las cosas que se han estado dando en las últimas semanas, meses o en el último año. Más bien hay circunstancias que repiten, como ustedes nos han mostrado, patrones y características por la gestión del poder, la disputa del poder entre diferentes personajes, agrupaciones, partidos políticos a lo largo del siglo XX. Quiero darles las gracias. Gracias, Carlos Gregorio, por habernos acompañado. Muy amable. Mucho gusto. Muy buenas noches. Saludos, Roberto. Gracias, muy amable. Roberto, ha sido un gusto también. Muchas gracias. Muchas gracias. Saludos a los dos, Carlos, y al público. Gracias por haber estado con nosotros. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por la gentileza de habernos acompañado. Será hasta la próxima. Buenas noches.